Bienvenidos a Entrevistas Ágora, un espacio fundamental de la comunicación de la Universidad Surcolombiana. Iniciamos esta entrevista en el marco del 7º Seminario Nacional de Uso Racional del Agua, URRA, un evento que se realiza en el Auditorio Olga Toni Vidales desde el día de ayer, 2 de noviembre, y va hasta el día viernes 5 de noviembre, un evento fundamental que viene realizando la Universidad Surcolombiana en el marco del conocimiento y la difusión sobre todas las técnicas, los procedimientos para el uso eficiente del recurso hídrico. Bien sabemos que el recurso hídrico cada vez es un tema fundamental o vital para el desarrollo de las actividades y especialmente en el caso de la Universidad Surcolombiana, inscrito dentro del conocimiento del desarrollo de la ingeniería agrícola. Tenemos en el día de hoy aquí la presencia de uno de los investigadores reconocidos que viene precisamente de España, el ingeniero Albert Cediel, que hace parte de los invitados a este 7º Seminario Nacional de URRA. Vamos a iniciar una entrevista muy amena, teniendo a bien los conocimientos que nos ha aportado precisamente en las charlas sostenidas en esta mañana. Estuvimos hablando, Albert, sobre precisamente los recursos hídricos en Colombia y en el mundo y los problemas atenientes al uso racional del agua. Sabemos que el agua cada día tiene una mayor demanda por parte de los usuarios para diferentes actividades, pero igualmente el agua se nos está agotando. Usted hizo muchas precisiones importantes y yo quisiera que anotáramos y pudiéramos dialogar alrededor de esas importancias que son significativas para poder llevar a cabo el uso de nuevas tecnologías para el uso racional del agua y hacer el mejor uso de ella. Aquí en Colombia, como tú lo dijiste, somos un país tropical, un país que tenemos unos recursos hídricos muy importantes, y tú precisamente anotabas, y quisiera ahora en esta entrevista tener igualmente y compartir con los televidentes eso que tú nos comentabas sobre que llegas al hotel, te bañas y sientes que tenemos una riqueza en recursos hídricos que muchas veces se utilizan para diferentes labores sin tener conciencia del valor que tiene el agua, y que ustedes allá en España, que tienen un gran problema de aridez, la zona seca del Mediterráneo, ustedes, eso es bastante sensible para la afectación y hacen un uso muy racional de él. Quisiéramos conocer un poco más de esas experiencias alrededor de ese aprovechamiento y de tener ese conocimiento sobre el uso racional del agua. Bien. Armando, muchas gracias. Ante todo, agradecido por estar aquí y, como siempre, disfrutando de mi estadía en Colombia. Yo, si hay una de las cosas que bien dices, cada vez que vengo a este país aprecio cada vez es las características de su gente, de su capital humano, de los colombianos, de su calor humano, de su calor con el que siempre me he sentido recibido, ¿no? Bien, yendo un poquito a lo que mencionabas con respecto al uso racional del agua y estos seminarios de gran importancia que van año tras año tomando más forma y de alguna manera divulgando una forma de concientizar a la sociedad en general con respecto al recurso hídrico, al agua, a la calidad y a la cantidad del agua. Colombia, por fortuna, es un país que todos aquellos que vivimos, como bien decías, en zonas áridas, como es el Mediterráneo, y donde desde niños siempre hemos tenido muy presente desde nuestras familias y desde nuestros colegios y desde, desde la mediática general, la prensa, televisión, etcétera, en cuanto al uso racional del agua, a la gestión del agua, al consumo del agua de forma inteligente, ¿no?
cada vez esta conciencia nos ha ido llevando a desarrollar nuevas técnicas, ¿no? Y hoy en día una gran parte de las zonas rurales, por ejemplo, recoge el agua pluvial, la reutiliza, el agua con que lava los platos la reutiliza para los lavabos, para los servicios, etcétera. Es decir, estamos creando un ciclo cerrado donde el uso del agua cada vez toma más relevancia. Colombia, cuando vienes aquí, una de las cosas que a mí me sorprende es ver llover. Yo me maravillo asomarme a la ventana armando del hotel o de donde estoy y ver caer el agua y solamente el sonido y la contundencia con que hace su golpe en las superficies ya genera vamos a decir, una música, ¿no? Unas ondas energéticas musicales que al ser humano ya están en nuestra genética, están en nuestra naturaleza atávica y genética, nos hace vibrar, nos hace sentir, somos agua también, ¿no? Entonces yo disfruto. Yo tomo vídeos, lo disfruto y lo aprecio. Pero luego, por otro lado, de forma constructiva y siempre con el cariño que se merece toda la población colombiana, sí tengo que decir que creo, y desde mi perspectiva, desde hace ya varios años que vengo aquí por temas laborales relacionados con el agua, sí veo que hay falta por parte del Estado mismo una inversión de recursos, de tiempo, de interés en cómo concientizar y dar más interés en cómo gestionar ese recurso hídrico. Eso es verdad, no solamente del Estado para que se imponga en los colegios, sino también desde las mismas familias, desde nuestra propia sensibilidad de información y documentación que nos cale, que nos entre y que nos haga valorar que si hoy bien todavía hay agua, que si bien hoy todavía llueve con generosidad, que si todavía bien hoy hay una gran cantidad de redes de ríos en Colombia, que aprecio y veo, también es cierto que se ha ido año tras año, como bien decías en tu conferencia, reduciendo esos índices pluviométricos, los caudales de los ríos cada vez son menores y que día a día mueren ríos en Colombia y que esa problemática tenemos que empezar a decir basta, demos el primer pasito porque paso a paso llegaremos quizás a ese punto idóneo. Sí, importante todas esas anotaciones que usted hace y nosotros en el marco referencial de nuestra geografía colombiana, área, zona tropical en la esquina de las Américas, tenemos riqueza. Nosotros tenemos riqueza lumínica por hora sol, eso revierte en productividad, puede revertir en que podamos tener más cosechas al año, puede revertir en que nosotros podamos tener diferentes tipos de especies cultivables, pero igualmente tenemos gran riqueza hídrica, como lo anotabas. Tenemos los dos mares, las dos costas, Pacífica y Atlántica, y yo anotaba dentro de las cifras que teníamos allá en los estimativos de producción hídrica para Colombia, en el marco de tener el 1.147.000 kilómetros cuadrados que cubre la geografía, si tuviéramos una distribución regular, estaríamos hablando de un rendimiento por kilómetro cuadrado de 62.5 litros por segundo. Eso nos dimensiona que somos un país rico en aguas, pero tú lo anotabas, pero es que esas aguas que las estamos utilizando no las estamos usando eficientemente. Si te acuerdas, el mayor porcentaje de consumo de agua que hacemos los colombianos lo hacemos para la agricultura. Más del 70% del consumo de agua en Colombia se usa en la agricultura. Y en la agricultura el 90% de las tierras están bajo riego superficial. El riego superficial es un riego que se hace de bajo control, con unas eficiencias muy bajas, del 30 al 35%. Entonces, eso llama a pensar de que tenemos que volver nuevamente a buscar los nuevos caminos para poder hacer esas tareas de un uso debido del agua. En relación a estas cifras que yo estoy dando, me gustaría conocer cuáles serían las cifras aproximadas para el caso de la península ibérica. No, nosotros estamos muy lejos y quizás estamos hablando de casi 10 veces menos. Tendríamos que dividirlo por regiones, ¿no? Porque el norte de España, si bien la zona de Asturias, el País Vasco y Santander y Galicia son zonas más ricas en el recurso hídrico, hay unos índices pluviométricos más amplios. Sí, tenemos que decir que en la zona del Mediterráneo estamos muy distantes de esas cifras. Pero el Mediterráneo la tendencia es a ser seco. La península ibérica,
ibérica, es decir, desde el Algarve, de la zona sur de Portugal, a toda la zona de Andalucía, vamos a decir, la zona de Murcia, la zona de Alicante, lo que es Castellón, Cataluña, toda esa zona del Mediterráneo, de la península ibérica, es tremendamente pobre en agua. El recurso hídrico. Eso nos ha obligado a que nuestra necesidad de agua se haya dirigido ya desde hace varias décadas al almacenamiento del agua. Porque no tenemos el recurso que pase como en un río aquí y que creamos una red de canales para distribuir las zonas agrícolas. Tenemos que gestionarlo a través de un almacenamiento en grandes presas o reservorios o embalses de agua, como se llaman en España. Todos estos embalses y todos estos reservorios de los que hablamos de hectómetros, metros cúbicos, o que estamos hablando, digamos, de superficies en metros cuadrados de 200.000, 300.000 metros cuadrados de membrana, son grandes superficies desde las que nosotros ya gestionamos ese recurso de una forma más digamos, adecuada a los sistemas de riego, como bien decía, que son prácticamente hoy en día la gran mayoría por goteo y algunos en grandes cultivos por aspersión también, ¿no? Bueno, importantísimo todas esas anotaciones que nos acaba de dar. Nos queda pendiente el tema muy especializado que tú nos trajiste, que es el uso de las geomembranas y todas las formas de revestimiento para la conservación de agua. Ese tema es un tema demasiado interesante. Por lo que yo decía, nosotros tenemos riego superficial y la mayor fuente de pérdida de agua es a través de filtraciones en las conducciones. Si nosotros pudiéramos apropiar esas tecnologías debidamente, ahora con los costos que tú nos dices, que por efecto del TLC con España, que estamos muy bien, que no hay que pagar los impuestos, entonces es favorable y es pertinente. Entonces, damos este primer corte, agradecemos esa intervención y entonces quedamos con el público para una próxima oportunidad. Bueno, continuamos con el espacio Ágora, fundamental en la comunicación de la Universidad Surcolombiana. Continuamos con la entrevista al ingeniero Albert Cediel, que viene precisamente de la península ibérica al seminario sobre Urra. Albert, seguimos, es muy interesante este tema que estamos tratando, a mí me apasiona y veo que usted lo toca también con esa pasión como ciudadano del viejo mundo, y usted siente precisamente que nosotros, primero, somos unos privilegiados, porque tenemos abundancia de aguas, pero segundo, que no estamos haciendo buen uso de ella. Pero algo muy importante que usted nos mostró en las presentaciones tiene que ver con las piscinas naturales, con piscinas que se adecúan para ambientar acorde con la naturaleza de los paisajes. No son esas piscinas que uno acostumbra a ver, ¿cierto? Translúcidas. Y además nos muestra que toda esa ingeniería de las geomembranas o los geotextiles, con las cuales ustedes hacen todo el cubrimiento de grandes áreas de canales, de reservorios. Entonces, toda esa tecnología es muy apropiada para nuestro medio, dadas las condiciones que nosotros tenemos. A mí me gustaría que usted nos comentara más, inicialmente sobre todas las posibilidades de uso de esas tecnologías y cuál es nuestra posibilidad de que nosotros aquí desarrollemos, acoger todo ese conocimiento y todas las técnicas para hacer un uso racional y un uso eficiente de las conducciones de agua y de los almacenamientos de agua, como usted nos ha mencionado.
Bien, Armando, quizá yo empezaría diciendo ¿cuál sería la forma de verlo más constructiva y más natural lo que se refiere a la impermeabilización, porque en definitiva estamos hablando de la industria de la impermeabilización, sí, ¿no? Entonces, si tuviésemos que escoger, ¿no?, la manera más idónea, tendríamos que considerar de que ojalá esos revestimientos que hoy en día son sintéticos y desarrollados a partir del petróleo y de polímeros, ojalá fuesen naturales, ojalá fueran arcillas, ojalá fueran bentonitas. Eso sería lo ideal, ¿no? Poder utilizar los recursos naturales para tener un equilibrio sostenible de los recursos de la naturaleza. Y evitar la polución y la degradación. Y exactamente, y la contaminación, porque todos los materiales, desde su extracción de la materia prima a su producción y transformación como un producto, a su transporte de ese producto y la instalación y la durabilidad en el tiempo, crea lo que se llama la huella de carbono, huella de carbono, que se mide en kilogramos de dióxido de carbono. Ahora bien, como no es el caso y no tenemos los recursos naturales para impermeabilizar todos los reservorios, canales que requieremos, porque hoy en día en el mundo somos 7.000 millones de habitantes, es que solamente en los últimos 50 años se ha doblado la población del mundo. Nosotros éramos 3.000 y pico habitantes hace 50 años. Hace 50 años en Colombia habían 21 millones de habitantes, hoy son 48. Es decir, a ese ritmo de crecimiento, evidentemente que nos hemos encontrado con una problemática, y como los recursos naturales no los tenemos, el ser humano ha tenido que desarrollar una tecnología sintética desarrollada a partir de polímeros del petróleo. Entonces, el mundo de las geomembranas y el mundo de los geosintéticos, que procede y se desarrolla a partir de los polímeros, etilenos, propilenos, dienos, etcétera, todo este mundo, desde hace ya un tiempo las grandes industrias tomamos conciencia del impacto ambiental que tiene, y hoy en día se nos exigen también, es decir, por certificaciones ambientales, el que nuestros procesos de fabricación y etcétera y durabilidad del producto en el tiempo sea sostenible o tenga y cumpla unos parámetros. Nosotros cada vez estamos más envueltos en cómo creamos una menor huella de carbono en los procesos, ¿no? Entonces sí tengo que decir que actualmente existen dos líneas de productos que se llaman termoplásticos y elastómeros. Los termoplásticos que se están utilizando actualmente en Latinoamérica pues tienen un uso idóneo en algunos casos, pero que su durabilidad en el tiempo se ve limitada y su huella es mayor que otros, como pueden ser los elastómeros, como el EPDM, como el butilo, etcétera, ¿no? Nosotros estas membranas las venimos trabajando, las venimos utilizando en recursos hídricos, en grandes reservorios, embalses de agua desde hace 35 años, lo que nos ha permitido cometer errores y aciertos de donde hemos aprendido, y hoy en día tenemos un conocimiento. Es decir, ese conocimiento que nosotros tenemos es el que nosotros actualmente, o yo personalmente, divulgo en conferencias, en charlas, porque es un conocimiento que cada día va a más, el concientizar el uso del agua, y nosotros tenemos el elemento y la experiencia y el conocimiento que nos permite poder asesorar, avalar de alguna manera y sugerir las mejores recomendaciones técnicas y de durabilidad y sostenibilidad en el tiempo con estas membranas que fabricamos, ¿no? Importante porque, digamos, esos materiales son materiales que nos van a permitir hacer un mejor uso del agua y aprovechamiento de las ofertas hídricas ambientales. Nosotros somos un país rico en petróleos, en hidrocarburos. El departamento del Huila es un departamento precisamente característico por la riqueza en hidrocarburos. Nuestras zonas geológicas tenemos unos mantos sedimentarios bastante desarrollados, con unos materiales porosos muy importantes donde tenemos grandes cantidades de petróleo. Sería muy importante que esas tecnologías las pudiéramos desarrollar con el apalancamiento y la contribución del conocimiento de esa ingeniería que ustedes ya tienen, esas experiencias, pero hacerlo aquí en Colombia significaría unos menores costos. ¿Qué pensarías sobre ese particular? Porque tú tienes la empresa allá en España y tienen que transportar ese material ¿a qué costo? ¿Por vía aérea o por mar hasta Colombia? Sí, sin duda que ese que quizás tendría que ser la manera más idónea para no solamente reducir costes, porque eso para mí ya forma una parte casi más secundaria, para generar empleo, para crear industria.
para hacer de que Colombia no solamente dependa de insumos y venta de insumos naturales, sino que esos insumos se transformen gracias a un conocimiento, a una inversión en tecnología, en productos que sirven para diferentes industrias y generaríamos empleo, tendríamos una mejor reutilización de ese recurso natural, ¿no? Sí. Entonces yo casi que sí diría que por supuesto creo que falta también por parte de entidades no solamente estatales sino también privadas la inquietud muchas veces de crear esas industrias. Yo no sé si existen por parte del Estado reglamentaciones, facilidades, subvenciones como existen en otros países en Europa para crear industria, para crear empleo, para reducir la huella de carbono, para crear productos de fabricación local propia, que es hacia donde nuevamente nos dirigimos el mundo. En muchas profesiones de pequeñas que se han ido perdiendo en Europa se están recuperando ahora, se están recuperando porque estamos empezando a crear empleo local nuevamente y no a importar en grandes contenedores que tiene contaminación, que tiene costes, que son aranceles, que son en definitiva mucho más burocrático y complejo. Bueno, importante todos esos temas que usted me está tocando que tiene que ver con las tecnologías de los productos o subproductos de la industria petrolera y que favorecen necesariamente el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejor uso y aprovechamiento del agua. Quisiera también, Albert, si usted me pudiera informar cómo se encuentra España en la parte que tiene que ver con el manejo de las técnicas de riego en el desarrollo de la agricultura a nivel de la península ibérica. Bien, realmente yo sí en ese apartado no puedo ofrecerte quizás la información más detallada a considerar el conocimiento que tú tienes, pero el detalle. Porque desarrollo de olivos y parece que es la plantación mayúscula que hay en mayor tamaño, además de otros productos, pero no tienen esa variedad que nosotros tenemos acá en frutas, en hortalizas, en todo el desarrollo agrícola que tiene Colombia, que no hemos logrado, yo lo notaba ahí en la reunión, no hemos logrado apalancar significativamente un desarrollo de punta para efectos de tener excedentes importantes de exportación, como lo ha pretendido el gobierno, que sí hay que aprender un poco más de esas experiencias que ustedes tienen en esos países. Si bien has dicho, nosotros tenemos un terreno secano, que es donde se cultiva, donde crece y nacen los olivos, sí, o donde están los grandes viñedos, sí, también los grandes vinos tintos, por ejemplo, están prácticamente y vienen y proceden de terrenos secanos, de zonas áridas, ¿no? Entonces, la diversidad siempre hace que se enriquezca mucho más, ¿no? El entorno y elimina elementos, vamos a decir, podemos eliminar pesticidas y creamos variedad de cultivos, como está comprobado a través de un catalán que tiene un sistema de hacer huertos también muy interesante. Lo que sí tengo que decir es que en Colombia, gracias a la calidad de la tierra, tan mineral, llena de minerales, gracias a la cantidad de agua, es un país tremendamente rico para la diversidad. Y la prueba está en la cantidad y diversidad de frutas, de hortalizas, de patatas, o papas, como llaman, diferente diversidad, ¿no? Esa diversidad es una riqueza. Y frutas. Y frutas infinitamente. De todos los sabores. Está claro que ahí... Aquí tenemos frutas muy propias de nuestra región que no se producen sino aquí. Yo no sé si usted la cholupa. No conozco. La cholupa es única de esta región y es un manjar para saborear esa fruta por su sabor, los azúcares que contienen y además otras que se han derivado de las pasifloras. Además que esas pasifloras, de las especies de las pasifloráceas, además no solamente de lo delicio, lo riqueza de la fruta, sino también las flores tan hermosas que dan, que pueden sacarse también para efecto de embellecer y para adornos. Sí, ornamental. Y medicinal. Porque existe en Colombia una cultura, una riqueza ancestral en el uso y en el buen uso, vamos a decir, de las plantas con propósitos medicinales, ¿no? Muchas de ellas en las comunidades indígenas, que hay ciertas empresas que he conocido, incluso en Bogotá, ingenierías, que a través de la responsabilidad social ambiental han implantado, vamos a decir,
decir, unas maneras de recuperar esas técnicas ancestrales de los indios para un reuso de las plantas medicinales y documentarlas y crear documentos que divulguen esa información ancestral, que no se pierda, que no se quede ahí. Es decir, el abanico es amplio. En frutas, en hortalizas, en plantas medicinales, en la riqueza de un país maravilloso como Colombia, que como decíamos al principio de la charla, su gran riqueza, su capital humano y su amabilidad, sobra decir que un terreno, unas aguas y una naturaleza infinitamente rica, finitamente rica y que habrá que conservar y cuidar desde este momento. Bueno, pues damos las gracias al ingeniero Albert Cediel por toda esa información y permitirnos esos conocimientos frescos sobre el uso racional del agua y las tecnologías. Igualmente a todos los televidentes del espacio Ágora, que es un espacio fundamental de la comunicación de la Universidad Surcolombiana.